Preguntáis qué está haciendo Blanca sentada en el suelo, pintando esos carteles blancos. Está dando una prueba brutal de la capacidad de hacer funcionar ambos lados del cerebro de forma impecable, puesto que por un lado escucha las ideas que dice el ponente, por el otro lado saca en dibujo una síntesis visual, para que vosotros podáis después recordar las síntesis de esta conferencia bastante complejas. Un aplauso para Blanca. ¿Y sabéis lo que lo mueve a hacerlo? El entusiasmo. Porque me acaba de contar que ha dejado trabajos corporativos muy complicados y muy bien pagados para hacer una cosa que la apasiona y por ese motivo no le cuesta nada hacerlo. Entusiasmo, esta palabra sensacional que nos acompaña todo el día, que también nos ha acompañado ayer, cuando 700 equipos de niños entusiastas, no, lo siguiente, han presentado sus proyectos, digamos, de fin de programa en primaria, secundaria, FP, que la Fundación Créate, organizadora de este evento, ha ido implementando en sus escuelas. Y no solo había entusiasmo, había mucho más que entusiasmo, había una pasión increíble, muchísimo talento. Bienvenidos al programa de la tarde, que es muy intenso y tiene un gran final, ¿eh? Así que nadie se vaya antes de gozar de esa gran sorpresa. Fundación Créate se crea hace 5 años por un grupo de ciudadanos que en lugar que quejarse deciden ponerse manos a la obra para mejorar el sistema educativo. Y en estos años han diseñado programas para diferentes tipos de escuelas, esencialmente en la Comunidad de Madrid, pero en todas partes, y tienen ahora una comunidad creada y consolidada de más de 700 profesores, miles y miles de estudiantes y cientos y cientos y cientos de programas, de proyectos de estos de fin de curso que habéis visto ayer, y voluntarios y voluntarias que la habéis visto en acción, que son fantásticos, con más de 4.000 horas de voluntariado, con ese único objeto de que se instale desde la escuela una cultura de innovación y de creatividad. De eso vamos a hablar, entusiasmo. Sin entusiasmo no se aprende. Se ha dicho esta mañana, sin amor no se aprende, sin pasión no se aprende, sin emoción no se aprende, sin entusiasmo no se aprende. ¿Sabéis que los griegos decían entusiasmos? Un Dios entra en nosotros y nos transforma cuando sentimos entusiasmo. Y así escribimos poesías, y así creamos cosas, y nos enamoramos también. Entonces, ¿cómo hacemos para que estos niños en los que el entusiasmo a veces merma, a veces se disipa en etapas difíciles de la vida, puede estar siempre allí y aumentar si es posible? Vamos a la primera conferencia de esta tarde. Solo recuerdo que redes sociales son bienvenidas, que hay una aplicación para descargarse si aún no lo habéis hecho, que el evento se ve en streaming, y saludo a todos los que están viendo desde casa, gracias a Goranus. Y doy finalmente la palabra a Heinrich Kreft, ministro de la Embajada de la República Federal de Alemania en España, para presentar el siguiente ponente. Heinrich. Estimados señores, es en primer lugar una gran alegría para mí estar aquí y quiero felicitar a la Fundación Créate por su trabajo y su excelente iniciativa Drawing Education. El sistema educativa desempeña un papel fundamental en la generación de bienestar social. Un país con un sistema educativo efectivo, eficiente, es también eficiente en productividad y eficiente en competitividad. Estimados señores, la digitalización de la sociedad es un proceso imparable. Según el World Economic Forum, el 65% de los niños que inician actualmente sus estudios de educación primaria ocuparán puestos de trabajo que hoy en día no existen. Sin embargo, respecto al papel que debería desempeñar la digitalización en materia de educación, existen opiniones muy diferentes. Estimados señores, es una gran alegría para mí poder presentarles aquí hoy el profesor Dr. Manfred Spitzer para que comparta con nosotros su mirada acerca del impacto de las nuevas tecnologías en el aprendizaje. De origen alemán, profesor Manfred Spitzer es psiquiatra, psicólogo, profesor universitario en la Universidad de Ulm y autor.
Entre sus publicaciones destaca el libro Demencia Digital, el peligro de las nuevas tecnologías, que se publicó en el año 2012 en Alemania y que lideró durante mucho tiempo las listas de los libros más vendidos en la categoría de non-ficción. En su libro, que se tradujo en castellano en 2013, Manfred Spitzer invita a reflexionar sobre el impacto de los medios digitales están teniendo en nuestra sociedad, tanto mentalmente como físicamente, y pide reforzar la inteligencia emocional, sobre todo de nuestros niños y adolescentes. Con su último libro titulado Cyber Enfermo, Cyberkrank, publicado el año pasado en Alemania, Manfred Spitzer profundiza en esta materia. Estimados señores, con esta breve presentación pasa la continuación la palabra al profesor Manfred Spitzer. Okay. Well, thank you for. I think I got what you said. Creo que he entendido exactamente lo que has dicho, pero gracias por la introducción y gracias por estar aquí. Simplemente voy a utilizar este tiempo para hablar de vuestro cerebro, cómo funciona y qué repercusiones tiene en la educación. Esta diapositiva me hace daros algunas ideas para que podáis seguir pensando en el futuro. Estos son dos cerebros diferentes. En la derecha parece normal y en la izquierda pues no parece normal. No sé si estáis de acuerdo con ello o no. Pero en la parte de la izquierda esto se ha publicado para una razón que es hay una publicación en la literatura americana sobre este cerebro y es que la razón por la que se publicó es que la persona que tiene este cerebro de la izquierda, es un funcionario de 43 años que no tiene ningún síntoma, que se siente normal. La primera cosa de la que quiero hablar es por qué ocurre esto, cómo se puede ser normal, cómo se puede funcionar normal si el 85% de tu cerebro no está. Ya lo veis. Si hago un agujero en este ordenador, no funcionará nunca más. De hecho, para los ordenadores tenemos un lenguaje muy drástico. Decimos que se colapsan, que se rompen, crash en inglés, ¿no? Que dejan de funcionar. Colapsan y ahorcarse incluso es lo que hacen los propios ordenadores. Y para las propiedades del cerebro hablamos de lo que se ha llamado la degradación elegante. Si un cerebro no funciona, bueno, pues hablamos de otra manera. Por ejemplo, en la enfermedad del Parkinson, el 65% de las neuronas se debilitan antes incluso de que notes algún síntoma. El 65% ha desaparecido o funciona mal. Es lo que ocurre, es una especie de alarma que dura durante un tiempo antes de que se degrade. Bueno, pero aquí tenemos una CPU, una unidad que procesa la información en los ordenadores y también tenemos un disco duro y alguna unidad. Es un dispositivo que almacena la información. Por eso tenemos el procesamiento y el almacenamiento de la información, dos cosas diferentes. Pero ¿qué es lo que tenemos en el cerebro en comparación? Pues miles de millones de neuronas, 100.000. Aquí había unas 200 y cada una recibe 10.000 conexiones de otras neuronas. Por eso podemos hacer esta imagen con un fluorescente, poner una luz y solamente vemos la parte amarilla y no se ve el tinte, no se ven las 200 otras tantas. O sea, podemos hacer un dibujo tan bonito como este de una neurona. Entonces, creo que tenemos una parte de células grises, la imagen es amarilla, o sea, no es así.
pero solamente se pueden crear si inyectamos color en ellas o tinte. Hay muchas conexiones, por tanto, como veis, estas conexiones se hacen con estas estructuras. Esto es un dibujo muy bonito que ganó un premio incluso hace 2 años. Le llamamos una sinapsis, una señal eléctrica que se transmite a través de diferentes sustancias químicas. Tenemos la electricidad en amarillo, por ejemplo, la transducción de las señales con las sustancias químicas, ¿no? Yo cuando aprendí todo esto, hace, no sé, casi 100 años, pues le pregunté al profesor que, bueno, pero un momento, sería mejor si no tuviéramos esto, porque si solamente tenemos el cable, la señal viajará más rápido, y si dejamos toda la química, todas las sustancias químicas, pues sería gastar menos energía para que la señal pase a través del cable. Entonces, ¿por qué tenemos esta sinapsis? Esta fue mi pregunta hace unos 35 años cuando era estudiante de medicina del primer año. Y la respuesta fue, bueno, cállate. O sea, al profesor no le gustó la pregunta, pero en retrospectiva la respuesta estaba clara, porque él también trataba con la sinapsis todos los días de su vida, era un profesor de neurobiología, pero debería haberse hecho esta pregunta muchas veces, y no sabía la pregunta, o sea, no sabía la respuesta, no sabía darme la respuesta. Y cuento esta historia porque es el descubrimiento más importante en la neurociencia de los últimos 35 años, que ahora sabemos lo que es la sinapsis y para lo que sirven las sinapsis. Ahora sí. Creo que es interesante porque, os lo he dicho, tenemos 100 billones de neuronas y cada una tiene como 200 conexiones. O sea, que el número de estos elementos en vuestro cerebro es muchísimo, muy alto. Es poner un 1 con 15 ceros por detrás, o sea, trillones. Esto es el número de elementos que tenemos en el cerebro. ¿Por qué los tenemos? Esta es la pregunta. No, lo que sí, os voy a enseñar 2 fotos para aclararos. Esto salió en Nature, en la revista Nature, en el 99. Vemos unas señales que viajan y en la otra muchas más señales que viajan. Y no fue muy fácil hacer estos, pero que pueden mostrar que la sinapsis aumenta cuando se utiliza. Esto salió en 2009 en otra revista, en Magazine, en Nature. Hicieron una foto a una parte muy pequeña de la sinapsis. Hicieron un agujero en un animal de un cerebro, después pusieron color o tinte para que pudiéramos ver todo esto en imágenes, y 4 años después vemos la diferencia. Perdón, en 4 días se ven las diferencias. Ahí no lo ves, no se ve las miles que hay porque solamente han puesto el amarillo, pero aquí vemos las dendritas que indican que aquí ha habido una que ahora ha desaparecido, y la roja que indica que hay una nueva que no estaba antes. Entonces lo que se puede ver es la dinámica de una buena conexión neuronal que es constante, que hay cada vez nuevas, que salen, que se eliminan unas, que surgen otras, y vemos que hay una parte de una única neurona, y podemos hablar de billones en nuestro cerebro. Entonces hay una constante renovación de conexiones en nuestro cerebro. ¿Pero por qué? Pues lo bueno es que empezó en el día número 9,
cuando habían hecho que el animal viera una tarea y se veía aquí en esta parte del cerebro el sistema visual, entonces nos fijamos en la parte del cerebro que ahora está involucrada en el aprendizaje. Y mirad lo que pasó después de la semana siguiente, desde el día número 9 al día 16. En el día 12, por ejemplo, vemos ver muchas áreas rojas, que son muchas nuevas conexiones. Casi nada se había eliminado. Y en el día número 16, otras nuevas conexiones. No solamente hicieron estas imágenes tan bonitas, sino que las contaron y las correlacionaron el número de las nuevas conexiones con el progreso en el aprendizaje. Y, por supuesto, se encontró una correlación. Entonces, no estoy exagerando que hay miles de estudios como este, no solamente 2, que son los que he mostrado, y muchos premios Nobel se han basado en esta idea o tenían esta idea en la cabeza. De estos miles de estudios hemos aprendido, por tanto, que la sinapsis, y por eso está ahí la sinapsis, no para mover una señal de A a B, sino para cambiar exactamente las cosas que se utilizan. Y esto es lo más importante del cerebro, que es como un músculo, en el sentido que utilizas el músculo para mejorar, para volverte más fuerte, utilizas, por tanto, tu cerebro, que no tiene una CPU ni un disco duro, simplemente tiene, y si digo simplemente, muchas neuronas, procesa información y por eso cambia las conexiones, que es como el disco duro, que es la memoria que tenemos. Por eso, vosotros sois vuestro cerebro, en el sentido de que vuestro cerebro ha procesado la información desde que habéis nacido, incluso mucho antes de eso, pero cambiando en sí mismo, cambiando los mecanismos que acabo de mencionar, que es la razón por qué decimos que una persona está muerta cuando está en muerte cerebral. Es el cerebro el que te crea, el que hace que seas quien eres. Y por tanto, de la idea que acabo de transmitiros siguen muchas consecuencias. Por ejemplo, ¿cómo puede ocurrir esto en la derecha, que ya lo he mostrado antes, el cerebro de la derecha? Que hay más casos como este, por cierto. El del medio es un señor de 51 años que se le hizo un escáner y no le había pasado nada, no había tenido una enfermedad y dejó a todo el mundo descolocado, porque si le preguntas a un médico qué piensa sobre esto, pues te dirá, pues este señor está muerto, es que es así. Pero no están muertos, no han fallecido, no tienen incluso ninguna enfermedad. La cuestión es cómo puede ocurrir esto. Y este caso, que es el más antiguo, que se publicó en The Lancet en 2001. Este caso es una chica que tuvo una infección en la parte derecha de su cerebro y se la pasó a la derecha y entonces podría haber muerto. Entonces los médicos en ese momento le dieron un tratamiento muy radical que fue eliminar la parte derecha, la parte izquierda, es decir, no tiene la parte izquierda de su cerebro a la edad de 3 años. Esta foto se tomó sobre este caso particular y después se hizo un seguimiento del caso y a los 7 años ella también fue observada por los diferentes médicos y dijeron, bueno, como no tenemos esto, pues esperaríamos que haya una hemiplegia de esta parte y que estuviera en silla de ruedas, porque aquí tenemos las áreas de lenguaje y las áreas motoras, pues esperaríamos una niña que tampoco hablara, o sea, que tuviera una discapacidad mental y física. Y después la niña llegó al laboratorio saltando por la puerta, o sea, es que no tenía ningún problema, no podías ver nada físicamente en ella y podía hablar incluso 2 lenguas, alemán y turco, sin tener el área del lenguaje en el cerebro. Pensad. ¿Cómo puede ser esto? Este caso nos va a dar una pista, porque si esto nos sucede a nosotros ahora, nosotros acabaríamos en una silla de rueda para toda nuestra vida, probablemente perderíamos la habilidad del habla también. Pero esto le ocurre a una niña de 3 años y
Tenemos suerte si 2 años después, porque no vamos a ver ningún tipo de problema. En el caso de la derecha, sabíamos que a esta persona le había pasado algo en el pasado. Había cierta evidencia de que ya había tenido este problema desde la infancia, de hecho. Y en el caso del alemán, pues asumimos que debió pasarle también lo mismo, porque si te pasa esto siendo ya adulto, pues te caes muerto en el acto. Lo que nos cuentan estos casos es que si esto te sucede cuando eres muy joven, te recuperas. Si te ocurre cuando tienes 10 años, quizá no consigas una recuperación tan buena, pero si te ocurre a los 3, sí lo consigues. Nos demuestra una prueba existencial. Esto existe, básicamente. Y esto existe porque los cerebros son muy moldeables cuando son jóvenes. Pueden recablearse cuando son muy jóvenes, algo que no pueden hacer cuando ya somos más mayores. La siguiente diapositiva viene de un ganador del Premio Nobel de Economía que escribió cómo el dinero que se invertía en la educación debería invertirse para obtener los mejores resultados. Esto apareció en Science en el 2006 y lo que dijo Heckman fue que cuanto más inviertes en educación al principio, más consigues. Así que tienes mucho efecto si inviertes en educación infantil, en preescolar. Durante los años de escolaridad obligatoria, los resultados no son malos. En el caso de la formación profesional, los resultados no tan buenos. En Alemania, nosotros pagamos con dinero estatal la formación superior, pero no el preescolar. Por lo claro, lo estamos haciendo mal. Si uno no cree esto, lo que estamos viendo es un descenso en la velocidad del aprendizaje. Y si no crees en esto, juega a los juegos de memoria con los niños de 4 años. Siempre pierdes, siempre ganan ellos. Porque el de 4 años es mucho más rápido a la hora de memorizar lo que sea que le pongas delante. ¿Por qué lo hace? Porque su trabajo, su cerebro empieza a existir y no sabe nada. Y un cerebro no puede descargar información como un ordenador. Procesan información cambiando las conexiones. Un bebé tiene que esforzarse en ponerse de pie y cada vez que se cae está enviándose señales a los músculos y diciendo, bueno, hay que ver qué estamos haciendo mal. Calcula cuánto tiempo está de pie, cuánto tarda en caerse y va modificando cosas. Vale, si me he caído más rápido es que he hecho algo mal, así que voy a ver cómo lo hago. Y al final lo sacan. Quizá tras unas 100 de veces y unos cuantos culetazos, pero lo sacan. Es caída tras caída. Y aprenden a base de caerse. Aprendes a hablar más o menos del mismo modo. Procesas el lenguaje, lleva unos años y luego ya hablas de forma normal. Pero todo lo hace el cerebro. No es simplemente que tu cerebro madura, es usarlo. Si no hablas con los bebés, el bebé no aprenderá ningún idioma. Si no te esfuerzas por ponerte de pie, nunca aprenderás a caminar. Es usar el cerebro. Lo que sí sabemos es que si, por ejemplo, utilizamos la visión, tienes que aprender a ver el mundo. Y esto lo aprendes desde el momento en que naces. En algunos casos, un ojo no es tan bueno como el otro. Vamos a poner, estás cansado, tienes un ojo que trabaja al 75%, el otro al 100%. Si no haces nada al respecto, el ojo del 100% de visión te va a dar unas imágenes estupendas y en el otro ojo vas a tener imágenes ligeramente borrosas. Tus centros visuales prefieren procesar las imágenes buenas, por lo que se van a centrar en el ojo que ofrece una visión perfecta. E incluso va a llegar a suprimir las imágenes borrosas. ¿Por qué? Porque no son tan buenas. Así que nuestros centros visuales están suprimiendo las imágenes que son de calidad adecuada. Y esto introduce conexiones. Y no procesar reduce las conexiones. Así que esperas a que el niño tiene 5 años para corregir el problema, un ojo se ha convertido en un ojo vago, que puede incluso llegar a un riesgo de ceguera y se va a quedar un ojo vago el resto de su vida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Le pones normalmente un parche al ojo bueno unas cuantas horas al día para que ya no haya competencia injusta o insana. Ya no hay imágenes perfectas de un ojo.
Y el ojo vago tiene que esforzarse, por lo que el sistema visual se ha quedado sin información, sin input, y no le queda más remedio que procesar las borrosas. Tiene que volver a establecer esas conexiones que había eliminado, con lo que se mantiene ese ojo que tan solo ofrece un 75% de visión adecuada porque hemos utilizado ese parche sobre el otro ojo. Y esto puedes hacerlo mientras el niño es pequeño. Si no lo haces antes de que el niño cumpla más de 5 años, el ojo vago no va a recuperar nunca esa visión y puede llegar a un riesgo de ceguera infantil. Esto lo vieron los oculistas rápidamente porque, bueno, sabemos cómo funciona esta parte del cerebro. Y por eso es tan importante darse cuenta de que hay algunas ventanas muy bien desarrolladas en las que las cosas tienen que ocurrir, y si no ocurren en ese periodo, pues ya está, se acabó. En cuanto al lenguaje, en visión tenemos unas evidencias claras. En cuanto al lenguaje, sabemos que si no has aprendido un idioma, incluso la lengua de signos, cualquier lenguaje vale. Si no has aprendido ningún lenguaje, tienes 13 años, ya no vas a aprender ningún idioma, ningún lenguaje nunca más. Porque hay una ventana de oportunidad que se cierra y que está relacionada con el centro del lenguaje, que no es la parte más consciente, está un poco en medio. Y tienes ese periodo de 13 años para empezar a usarlo. Pensamiento, deseo, actuación. No tenemos datos, pero creo que antes se ha mostrado una imagen muy similar, cuando hay puntos, picos y luego caídas. Y puedes hacer experimentos con los bebés y dices, muy bien, pues te voy a quitar determinadas funciones, pero normalmente los mejores datos que tenemos, por ejemplo, vienen de la escuela católica, porque durante cientos de años los misionarios sabían que para poder ser un buen misionario con la gente y difundir la palabra del Señor, había que hacerlo antes, o sea, había que hablar con gente que fuera más jóvenes de 26 años, porque a los 26 años uno ya ha establecido claramente sus ideas, sus objetivos, sus valores. Básicamente ese trabajo ya está hecho, y si ya está hecho, pues los cambios que puedes hacer sobre lo que es la persona o en lo que cree son más limitados. Hay algo más que hemos obtenido gracias a la Iglesia Católica, pero lo que intento contar aquí es que incluso en los niveles más elevados o superiores de los procesos cognitivos, si le pides a los neurocientíficos cuándo podemos hablar de una maduración plena del cerebro, pues podemos estar hablando entre 23, 25. Hay estudios que dicen que a los 60 años, yo no sé si eso es verdad, pero se encuentra normalmente en la treintena. Por ese motivo es tan importante que las cosas sucedan desde un primer momento. Cuanto antes mejor. Y ahora diréis, pero estamos todos ya en la formación educación obligatoria y nos dices que ya no podemos aprender cosas, que ya no es posible. Vete a casa. ¿Qué me estás contando? He de deciros ahora que lo que acabo de deciros no es toda la verdad. Y sabéis que no es toda la verdad. Pero quizá no sepáis que lo sabéis. Lo que os voy a preguntar es, bueno, si asumimos dos personas que tienen 35 años, que hablan su lengua materna bien. Tenemos una persona que habla su lengua materna y la segunda persona, además de su lengua materna, habla otros 4 idiomas. Las dos personas van a aprender otro idioma nuevo. ¿Quién va a aprender más rápido? ¿El que solo habla su lengua materna o el que habla su lengua materna más 4 idiomas? Pues obviamente el que habla más de su lengua materna. Si tienes a dos sujetos, uno sabe algo sobre instrumentos musicales, el otro no, les enseñamos a tocar un instrumento, ¿quién irá más rápido? Pues el que ya sabe algo. ¿Qué pasa con las matemáticas? Alguien que no tiene ni idea y el que sacaba 10 en el colegio. Si tienes que darle un libro de matemáticas a los dos, para los dos va a ser aburrido, pero siempre va a ser el que sacaba 10, el que se lo lea antes. Bueno, ¿qué más? Por ejemplo, el disco duro de nuestro ordenador, si lo tenemos lleno al 50%, tan solo nos queda otro 50% de capacidad disponible. Si hemos ocupado el 90%, pues nos queda poquísimo. Y si alguien te dice, hola, he aprendido 6 idiomas, tengo el centro de lenguaje a tope, ya no me entra más, ya no puedo aprender más idiomas. No, eso no existe. Te reirías si alguien te dijera eso, porque sabes que eso es una tontería. Pero
¿Qué pasa después? Nuestro cerebro es una historia de almacenamiento muy curioso. Tiene la capacidad de almacenar más siempre que tienes ya muchas cosas dentro. Es decir, cuanto más tengas dentro, más va a almacenar. Y os lo acabo de demostrar con mis ejemplos. Hay gente que habla 50 idiomas y no han tardado 6 años en aprender cada idioma porque tendrían 300 años y no existe gente con 300 años viva, que sepamos. Cuantos más idiomas hables, más rápido aprenderás los siguientes idiomas porque ya tienes una serie de información en tus centros de información que representan una base sobre la que vas a trabajar. Cuando estás hablando con la gente, tu cerebro va adquiriendo cosas, va sacando información, intentando poner sentido. Entonces, si tú ya tienes mucha información de otros idiomas en tu cerebro, aprenderás mucho más rápido. Y eso pasa en cualquier área del aprendizaje. Cuanta más información previa tengas en el cerebro, más rápido y más fácil te va a resultar aprender otras cosas. Voy a daros una consecuencia de esto. Todos los días, hoy por hoy, al menos en Alemania, te dicen, tenemos que digitalizarlo todo. El mundo es digital. Lo digital es la nueva frontera. Y así todo el día. Hay muchos jóvenes que están ofreciendo información a la nube y así aprenden más cosas. Pero esto es una tontería. Si estás enviando toda esa información y no te esfuerzas en aprenderla por tu cuenta, no va a ser tuya. Necesitas que la información esté en tu cerebro, no en la nube, para aprender cada vez más cosas. Una de las cosas que tienes que evitar de hacer esta manía con externalizarlo todo es que en el futuro todo lo que has aprendido te ayuda a aprender más cosas. Por eso quieres aprender muchísimas cosas, sobre todo cuando eres más pequeño. En las 2 primeras décadas de tu vida tienes que aprender un montón. Esto es básicamente el resultado de lo que se llama ahora el e-learning o la educación online, la formación de nuestro cerebro en la época digital. Este es el crecimiento sináptico en nuestra juventud, porque los jóvenes tienen muchas más neuronas. Empiezas cuando naces y luego tu cerebro cada vez es mejor y mejor y mejor a la hora de hacer cosas. Primero caminas, luego hablas, luego conoces el mundo y empiezas a interactuar con el mundo. Y solamente para asegurarme de que uno puede hacer muchas cosas, uno puede ir más allá de lo que está aquí. Uno quiere llegar al máximo, porque cuando llegas al máximo, tu cerebro es operativo y hace muchas más cosas. Vamos a llegar a este punto. Esta pequeña flechita verde que te dice que si eres bilingüe vas a seguir avanzando más arriba. Sabemos hoy por hoy que cuando hablas 2 idiomas, constantemente tienes que pensar, ¿qué digo? ¿Digo table? ¿Digo mesa? ¿O lo digo en alemán, si hablas alemán? Estas palabras aparecen en tu cerebro constantemente. Lo hemos visto con los psicolingüistas, pero tengo que decidir cuál es la palabra que tengo que usar, qué idioma tengo que usar en este momento concreto. Tengo que suprimir el otro, inhibirlo. Ahora la gente está utilizando más de 16.000 palabras al día, pero podríamos utilizar el doble si decidimos mezclarlas con otro idioma. Y hay que tener cuidado. Lo que tengo que hacer, lo que tiene que hacer mi cerebro para poder ser habilidoso a la hora de hablar en 2 idiomas es suprimir en momentos concretos la lengua que no necesito hablar en ese momento. Cuando uno aprende un segundo idioma, lo hace. Si uno tiene 3 idiomas, no le dan más puntos. Tienes simplemente que suprimir 2 idiomas, pero es básicamente lo mismo que tener que lidiar con uno solo más. Pero si seguimos subiendo, y esto es básicamente lo que les he dicho al principio, y luego vuelves a bajar, esa bajada mental en nuestra mente nos encontramos con la demencia. Demencia lo que indica es que tu mente va en caída libre. ¿Qué pasa si tu mente cae? Entras en demencia y eres bilingüe, hablas 2 idiomas. Tardas 5 años más en presentar casos de demencia. Hoy por hoy hay 7 estudios, 6 de ellos demuestran efectivamente que un bilingüe tiene un menor riesgo de desarrollar demencia. Y esto lo han elaborado psiquiatras que trabajan con personas con demencia todos los días. Hablar otra
idioma te da 5 años más libre del riesgo de demencia. Y no es que un segundo idioma evite que tengas Alzheimer. No, no es eso. Hay casos muy interesantes. Habrán oído hablar del estudio NAN, que es uno de los estudios más impresionantes sobre la demencia senil, con más de 625 monjas. Se obtuvo todos sus registros, se analizaba la información que ellas dieron cuando entraron en el convento, con 20 años aproximadamente, y todas aquellas que escribían muy bien con 20 años se encontraban en un estado mental muy bueno cuando se inició el estudio. Aquellas que escribían frases muy sencillas y que no sabían estructurar muy bien sus pensamientos sobre papel, pues se habían presentado un declive mental en esa edad. Y teníamos, por ejemplo, el caso de una monja que había escrito muy bien, era brillante, ella formó parte del estudio. Se analizó el caso de estas monjas año a año, se hacía una serie de exámenes físicos y psicológicos para ver si presentaban casos de demencia senil o no. Y esta monja no tenía este tipo de señales indicando que iba a tener demencia, fue profesora hasta su muerte y murió con 101 años. Un par de semanas antes de morir, los investigadores volvieron a hacerle la prueba. Y en esta prueba, que es una prueba estándar de demencia, una de las muchas que se utilizan, cuando te encuentras bien, si tienes 30 puntos, está bien. Si tienes menos de 27, empiezas a presentar algunas deficiencias cognitivas leves. Si tienes menos, estás llegando a la demencia. Y esta mujer a los 101 años presentó 27 puntos, por lo que incluso con 101 años seguía sin tener demencia senil. Su cerebro obviamente se había ralentizado, pero estaba bien. Y se analizó su cerebro tras la autopsia y se encontraron todos los signos del Alzheimer. Se vieron todos los nudos y todas las distintas pruebas fisiológicas del Alzheimer. Y aunque tenía un cerebro que daba todas las señales de Alzheimer, no presentaba esos síntomas. ¿Por qué? Porque su cerebro funcionaba. Y demencia, en el fondo, no significa nada más que un declive mental de la mente. Cuanto antes empieces a trabajar, cuanto más arriba llegues con tu desarrollo mental, más te va a costar caer. Tarde o temprano, si llegas a 150 años, acabarás teniendo demencia senil. Pero bueno, a ver, si llegas vivo a los 150, así que tampoco hay que exagerar. Hay gente brillante, hay catedráticos que a los 70 y 80 años tienen Alzheimer o tienen demencia senil. Y eso puede darse porque los procesos que desarrollan el Alzheimer pueden ser tempranos. Hay algunos estudios antiguos en algunos soldados que fueron a la guerra y que sufrieron estrés traumático, desarrollaban todos los signos del Alzheimer sin presentar demencia senil. Por ejemplo, se han tenido que diagnosticar casos. El caso de Alzheimer más temprano que se ha diagnosticado es un niño de 6 años. Alzheimer es una enfermedad que puedes presentar a lo largo de la vida, pero lo que va a ocurrir en cuanto al desarrollo de esta enfermedad, eso depende en gran medida de la formación que tiene tu cerebro. Y esto, por cierto, es lo que yo llamo la demencia digital. Yo hablo de esto constantemente, lo hice en el libro que publiqué hace unos años, no solo en las flechas verdes que nos cuentan cómo podemos seguir avanzando y ascendiendo, pero también tenemos una serie de flechas rojas que miran hacia el suelo. Y aquí no estoy de broma. Podéis buscarlo en Google, porque toda esta información está disponible en Internet. Podéis no creeros nada de lo que os cuento y buscarlo por vuestra cuenta. Y lo vais a encontrar. Todo lo que os estoy contando está disponible. Hay muchísimos efectos negativos en el cerebro del uso de determinados sistemas digitales. Como resultado de todo esto, si uno está utilizando este tipo de instrumentos constantemente, lo más probable es que adelante esa fecha en la que puede presentarse la demencia, es decir, sea mucho más temprana. Y la gente no lo tiene en cuenta. Se han hecho cálculos. En Estados Unidos, la mayor parte de la gente no es bilingüe, tienen inmigrantes, pero la gente pierde esa capacidad bilingüe rápido. Tan solo tienen aproximadamente 18 y 20% de bilingües.
a pesar de la cantidad de millones de ciudadanos que tienen. Y entonces, cuando se analizó el retraso de la aparición de la demencia en personas con bilingües, y se dice, ¿y si hacemos una reforma educativa en Estados Unidos e incluimos una clase de otra lengua, de otro lenguaje, como una parte fundamental de cualquier clase? Para el 80% de los estadounidenses, eso puede suponer un retraso de 5 años a la hora de presentar los primeros signos de demencia senil. 5 años de no tener que preocuparse de más de 30 millones de personas, de 300 millones de personas que van a tener problemas en su vida cotidiana, en su trabajo. Estamos hablando de unas cifras impresionantes por año. La crisis europea es baratísima comparada con el efecto de esta pequeñísima flecha verde que ven en la pantalla. Así que vamos a seguir avanzando. Vamos a ver, si queréis más pruebas, podéis leer, por ejemplo, algunos de los artículos publicados en Science. No estamos hablando de la literatura científica romántica, estamos hablando de información publicada en el 2011. Por ejemplo, como algunas de las más importantes de las asignaturas son música, deportes, poder ir a clase de teatro o las artesanías o la posibilidad de hacer artes plásticas. Porque aquí trabajamos con control cognitivo y funciones ejecutivas. Sabemos que la gente que puede hacer cosas sin distracciones y seguir avanzando van a ganar un buen sueldo, van a llegar a una edad más adulta, no enfermarán, no serán personas con un riesgo de caer en la criminalidad, serán más felices porque son capaces de hacer cosas, la conciben, la diseñan, la hacen y luego se sienten orgullosos de lo que han hecho y siguen avanzando. ¿Cómo aprende uno a hacer esas cosas? Bueno, de forma muy sencilla. ¿Cómo se aprende a caminar o a hablar? Haciéndolo 1.000.000 de veces. Es decir, constantemente intentar hacer algo. Por ejemplo, practicar para ser capaz de cantar una canción. Quiero cantar esta canción. Y tú haces toda una acción extremadamente compleja que son una secuencia de notas musicales que produces y luego tienes la letra de la canción y cuando por fin lo consigues estás orgulloso porque has cantado esa canción. La ha hecho musical, pero es algo más. Ha hecho que tenga muchísima más voluntad a la hora de hacer algo hasta el final. Lo mismo sucede con dibujar. Quiero dibujar esto. Si te paras a la mitad y dices, no, voy a parar porque no puedo, pues no te lo vas a pasar bien. Es como cuando empiezas a trepar un árbol. Si no terminas de treparlo, pues no te lo vas a pasar bien, no te vas a sentir orgulloso. Estás jugando un partido de fútbol con los amigos. Tienes que seguir las reglas. Hay un reglamento en el fútbol. Tienes que hacer unas interacciones sociales reglamentadas y tienes que entrenarte y tienes que tener voluntad para poder hacerlo. Cuando hablamos de teatro, teatro no es solamente hacer obras de Shakespeare, ¿eh? También hablamos, por ejemplo, juegos de rol. O vamos a fingir que somos cowboys todos. O vamos a fingir que hoy tú eres el vendedor y tú compras algo. Lo que sea, es seguir una serie de normas y hacerlo hasta el último minuto. El mayor problema para esto es principalmente este. Los bancos saben que si pierdes la tarjeta de crédito tardas un día en darte cuenta que has perdido tu tarjeta de crédito. Y entonces llamas y dices, hola, he perdido la tarjeta de crédito. Los teléfonos sabes que a los 7 minutos sabes que has perdido el móvil. Así que imaginaros con qué frecuencia estamos mirando la pantalla del móvil, aproximadamente unas 70 veces al día, pero otros estudios nos dicen que son más de 300. Esta cosita ya no nos permite pensar en algo, desarrollar algo y hacerlo hasta el último minuto, porque actuamos constantemente en relación con el aparato. Te llama, te manda mensajes, hace ruiditos, lanza señales acústicas y visuales y tienes que hacerle caso. Ya no tienes incentivos, ya no puedes hacer nada por ti mismo. Los niños vienen y te dicen, papá, me aburro. Mi respuesta siempre es, bueno, guay. Ahora que estás aburrido, decide qué vas a hacer. Que no lo decida otro. Los niños siempre te miran como, ¿pero y esto? Pero no pasa nada, que se aburran, que hagan algo con ese aburrimiento. Eso es para lo que se crea el aburrimiento, para que hagan algo.
No, vamos a encender la tele, así ya no me aburro. No, eso es lo que no deben hacer. O mira, vamos a ver qué nos dice el móvil que hagamos. Eso es un error. Incluso si empiezas algo, lo más probable es que acabe distrayéndote. Este es la destrucción del desarrollo de las funciones ejecutivas o de la voluntad. Y otra vez la voluntad, antes del coeficiente intelectual, es una de las herramientas más importantes de nuestra vida para ser feliz y estar sano. Más cosas que sabemos en educación. Estas palabras se las hemos mostrado a personas en el laboratorio y les hemos dicho, díganme o presionar lo que está escrito en mayúsculas y lo que está escrito en minúsculas. Entonces se puede ver en 2 segundos cada una y se va apretando, ¿no? También se les puede pedir, o se os puede pedir a otro grupo, que lo hemos hecho con otro grupo, ¿es esto un verbo o un nombre? Y tienen 2 segundos para cada una para presionar los botones y después responden. Y un tercer grupo al que se le pone la misma lista y se les pide que si el significado de la palabra es un ser vivo o no es un ser vivo. Y se pueden hacer muchas más pruebas. 2 semanas después haces que las personas vuelvan, les das un papel y les dicen, escriba la mayor parte de las palabras que recuerdes. No se les dice que memoricen en sí, pero te das cuenta que se quedan atascados y es casi lo mismo. Así preguntas algo muy fácil, pues vale, cuanto más procesas la información, se queda más en la memoria. Es lo que os he dicho antes sobre el funcionamiento del cerebro, que procesa la información va de una neurona a otra neurona y cuanto más se procesa información, más información se queda o tiene más posibilidades de quedarse. Esta es una pregunta que se hizo una pregunta a Nicholas Carr en 2008. La pregunta es si Google nos hace estúpidos. Se escribió un libro al respecto, pero después surgió un estudio para responder a esta pregunta. En la revista de Science lo publicaron y le dieron información a grupos de personas, creo que unas 4 veces o así, para asegurarse de que estaban correctos o que era una información correcta. Y le dieron información en Google y a través de diferentes medios como libros y revistas. Y el resultado fue siempre el mismo. Si buscas algo en Google, las posibilidades de que se te quede en tu memoria son menos. Porque si vas a Google, el cerebro sabe que lo puedes buscar en Google y no tienes cuidado a la hora de memorizarlo. Es tan simple como eso. Es lo que han dicho muchas veces. Es lo que se ha averiguado muchas veces. En Alemania también lo dijimos. En Alemania lo hemos investigado y es lo mismo. Si no te dicen que lo memorices, no memorices muchas veces. Pero ¿cómo hablamos? Vamos a Internet y simplemente surfeamos. Lo hacemos de una manera, la propia palabra lo dice, surfear, de una manera superficial. No vamos a lo profundo, no profundizamos en nada y por eso no lo memorizamos. Es un problema. Yo creo que es un problema. Porque, como he dicho antes, los cerebros no puedes descargar información. ¿Cómo aprendemos, por tanto? Bueno, pues no importa lo que aprendas, pero siempre el mecanismo es el mismo. Empiezas con una serie de hechos, unos pocos hechos, después encuentras una serie de conexiones entre ellos, una serie de ideas generales alrededor de los mismos y vienen estas conexiones en el cerebro y te das cuenta de que, pues he visto aquí algo interesante. Entonces, te fijas en los hechos desde un punto de vista diferente, desde un ángulo diferente, ves que hay un ángulo y el hecho de que sabes más es más enriquecedor y os da más las ganas de aprender más y de hacer otra vez estas conexiones. Es decir, aprendes de hechos, pocos hechos, generalidades y aprendes cada vez más a partir de aquí cosas mucho más interesantes. Es un proceso que se desarrolló y se descubrió hace mucho. Y es un círculo que ocurre en cualquier tema, si en matemáticas o sea lengua. Siempre se aprende así, con pequeños hechos, con pequeñas ideas y después conexiones para aprender un conocimiento mucho más general. Lo importante es que cuanto más información se procesa, más información se queda en el cerebro. Y cuanta más información hay en el cerebro, más información puedes procesar, ¿no? Lo he mencionado justo antes. No es un disco duro, no es una CPU, es un cerebro.
y funciona de una manera completamente diferente. Entonces, el ordenador te requiere un esfuerzo. Por eso, no sé, por ejemplo, los profesionales lo utilizamos muchas veces y utilizamos estas herramientas porque en cierta manera nos hacen la vida mucho más fácil y creo que estaréis de acuerdo. Pero por esto no es un dispositivo de aprendizaje. Casi es como un dispositivo que nos evita aprender, porque el esfuerzo que requiere procesar la información no ocurre aquí en el ordenador. Entonces, si yo voy a Google y después lo copio y lo pego en un PowerPoint, no ha pasado nada en mi cerebro. Hago la presentación, pero nada se ha quedado en el cerebro. Y en Alemania, desde el 2004, los niños en las escuelas se les pide utilizar los medios electrónicos, como las tablets y demás, pero para mí es una receta de aprender menos, para aprender menos, porque si vas a Google vas a aprender mucho menos que si lees un libro. Y mi hijo me dijo, mira, he tenido que hacer una presentación y he sacado la mejor nota. Y la verdad, no he aprendido nada. Y yo le dije, pero bueno. Y me di cuenta, averigüé, que no solamente los niños sacan mejores notas ahora que utilizan Google, y es porque les estamos enseñando también menos y menos eficazmente, pero es incluso peor. No solamente no aprenden, sino que van ahí a la página web, a Wikipedia, de diferentes niveles de calidad, ya sabes, copian y pegan. Y es que encima no aprenden. Dan una buena presentación y no saben ni siquiera de lo que están hablando. Es mucho peor. Y como encima se les da buenas notas, sacan buenas notas porque han hecho una presentación muy bonita, pues incluso les dan ganas de copiar y de engañar. O sea, no solamente es que no les deja aprender, sino que les anima a copiar. Es decir, pretender o fingir que se sabe algo que no se sabe. Y es justo lo que no queremos en nuestros sistemas educativos. Queremos que aprendan nuestros alumnos y no quieres que finjan que saben algo que no sepan, o sea, que copien. Y yo le dije a mi hijo, imagínate que el médico te dije, bueno, yo no tengo ni idea del tema, o un piloto que nos diga, pues sí, yo pasé el examen de piloto, pero no tengo ni idea de pilotar. Bueno, pues la verdad es que hasta se sintió un poco avergonzado mi hijo, pero creo que me entendió. Un elemento fundamental es que el conocimiento está en el cerebro. Fuera, en la nube, hay información, es cierto, pero no hay conocimiento. El conocimiento está en nuestras cabezas. El conocimiento no es escribir simplemente, sino es una red de conexiones que se traducen en acciones. Y si hay allí en la nube cierta información, necesitamos el conocimiento para acceder a ella. Y cuanto más sepamos, lo mejor podemos acceder a la información. A menudo se dice, o al menos en Alemania, sí, necesitamos más literatura digital, más libros digitales. Y si les preguntas qué es, te dicen, bueno, pues cómo desconectarla, ¿no? Porque es lo que digo yo. A mí no me gusta utilizarla, pero si la utilizamos, deberemos saber qué página web es confiable o cuál no. Necesitamos libros que nos digan algo sobre Internet. ¿Hay una capacidad general para averiguar si una página web es buena o no? Pues no, es que no tiene ningún sentido. No hay una capacidad general para saber cuál es la verdad, para distinguir la verdad de lo falso en Internet. Estaría muy bien que hubiera, pero no hay. La única cosa que hay es conocimiento previo. O la única cosa que tenemos es conocimiento previo. Hay un ejemplo en este sentido sobre lo que estoy hablando y es un ejemplo de la literatura médica, de medicina, que se llama el Google morboso. ¿Habéis oído hablar del Google morboso? Que también se llama cibercondria. Si lo ponéis en Google lo vais a encontrar. Entonces, los primeros que escribieron fueron unos ingenieros de Microsoft en 2009. El Google morboso funciona de esta manera. El paciente va al médico, le dice el médico que tiene un diagnóstico, el médico no tiene tiempo, el paciente se vuelve loco porque le dicen, ¿pero qué tienes, Google morboso? Bueno, entonces, en el camino a su casa, dice, ay, va, yo le tenía que haber preguntado esto y esto a mi médico. Y después, en casa, el paciente lo que hace es buscarlo en Google, googlear.
dolor de cabeza de Google. 0.1 seconds, En 0, y pico segundo encuentra que tiene un tumor cerebral en Google. you realize you have ALS, and at the most one. Entonces descubre que le queda un año de vida. Researchers from Microsoft who found Son los propios de Microsoft los que descubrieron este proceso. you will be informed of the worst possible case. Si vas a Google, se te va a informar del peor escenario. Y este es lo peor que te puede pasar en una búsqueda. Porque si lo haces durante un rato, simplemente un ratito, Well off, and you y go to the next doctor. te vuelves loco y vas al médico otra vez y ves un psicólogo, un psiquiatra que te recete unas píldoras para que te calmen. O sea, By now, pero ahora esto system is significant. le ha costado mucho dinero a nuestro sistema de salud, realmente. Incluso teniendo una solución muy fácil. Si vas a Google en el campo de la medicina, está muy bien, es fácil. Because a doctor has pre-existing knowledge. Y mejor si eres un médico, porque el médico tiene información previa, tiene conocimiento previo. Si yo voy a Google y pongo, pues tengo dolor de cabeza, pues puedo distinguir lo bueno de lo malo o la verdad de lo falso, porque soy médico y tengo conocimiento. Soy psiquiatra y puedo buscar información porque tengo conocimiento, o puedo hacer en el dominio de la psiquiatría, puedo encontrar los diferentes casos, Which I almost know nothing. pero So the more no lo hago en temas de los que no tengo idea. Entonces, cuanto más conocimiento previo tengas sobre una materia, mejor puedes utilizar un motor de búsqueda, pero no tener este conocimiento previo hace que utilizar un motor de búsqueda sea inútil. Pero muchas veces podemos decir, pues es que no necesitamos saber nada, es que lo podemos buscar en Google, pero es que esto no tiene ningún sentido. Si no sabes algo, no lo puedes buscar en Google. Y es importante porque te da una idea de lo que podemos hacer en las escuelas y lo que no debemos hacer en las mismas. Y lo que sigue, o lo que es una consecuencia de esto, es que si vamos a ser serios para educar a la próxima generación, tenemos que ayudarles a utilizar los motores de búsqueda. Pero es algo que no se debe hacer en las escuelas, buscar con los motores de búsqueda, porque el conocimiento que tienen, que no se queda en la cabeza, que se utiliza a través de un motor de búsquedas, no se va a memorizar. El conocimiento que tenemos o que debemos tener en la cabeza se puede encontrar en libros, en revistas y demás, pero no en Google. Los libros electrónicos, por ejemplo. Esto es otro artículo que se planteaba la pregunta si los libros electrónicos eran mejor que los de en papel, y el resultado fue, bueno, podemos leer en libros de papel o en la pantalla, pero si las personas hacen que el medio electrónico sea más rico o que no... que se pueda dar un clic y convertir una foto en un vídeo, o con referencias, nadie se fija en las referencias. Entonces, ¿por qué no las quitamos por hipervínculos? Entonces das un clic y ahí estás, en el hipervínculo. Si hacemos esto, que es la mejora digital de los libros electrónicos, pues la eficiencia será peor. Esto es un artículo, lo dicen ellos y no lo digo yo. Y es muy simple, porque el proceso de lectura es el que te hace pensar en diferentes cosas y no en los clics que das a los diferentes links. Entonces, si el medio te hace hacer muchos clics en diferentes enlaces, va a ser peor, porque el proceso de lectura es bueno para el cerebro, pero el buscar en clics, ir de un clic a otro, no. Y esto lo han publicado. Tenemos más al respecto, más estudios, que si el boli es mejor que utilizar un puntero en un teclado. Son 5 estudios, que si es mejor teclear o es mejor escribir. Sí, que teclear es más rápido. Entonces, si escribes con un boli, tienes que pensar la información que es importante y qué es lo que puedes dejar. Es decir, tienes que pensar cuál es la palabra que vas a escribir. Si estás tecleando, pues tecleamos casi todo como locos sin pensar. Es decir, si tecleamos, sabemos menos o procesamos menos que si escribimos con un boli.
Entonces sí que tenemos que hacer que los estudiantes escriban a mano, porque no queremos que tengamos distracciones en nuestras clases, y en las clases lo que estamos haciendo muchas veces es fomentar el multitasking o las múltiples tareas, y esto no es solamente así. Es hacer algo automático y seguir pensando, pero nadie puede estar siguiendo 2 pantallas de información al mismo tiempo. No sé si habéis visto a alguien leyendo 2 libros a la vez, uno en cada mano para ser más rápido. No se puede, no se puede. Y tenemos pantallas muy grandes donde podemos ver 3 páginas al mismo tiempo, pero nuestros cerebros no pueden leer las 3 páginas a la vez. Es que es imposible. Muchas veces en los test diferentes un candidato tiene que leer inglés y ser capaz de utilizar esta labor de tareas múltiples o multitasking, y lo que se hace es fomentar un trabajo que no va a ser efectivo. El multitasking o la multitarea no es buena porque nadie puede procesar, como digo, 2 pantallas de información al mismo tiempo. Y esto se ha demostrado muchísimas veces en psicología desde hace 20 años. Ni siquiera las mujeres lo pueden hacer. Se dice muchas veces que las mujeres pueden hacer muchas cosas a la vez y los hombres no, pero esto no es así. Nadie puede. Y hay una razón por la que no tenemos una segunda charla aquí a la vez que la mía. Ahora, no. Es una buena razón. No quieres hacer una multitarea. No tiene ningún sentido hacerla. Entonces, es lo que yo digo, que no hay literatura digital, alfabetización digital en este sentido. No se puede enseñar en este sentido. Mira, se puede ver, pues mira, 1/3 de los niños, bebés, antes de que hablan o andan, ya saben utilizar una tableta. Bueno, incluso surfear por internet con la mano en una tableta, por ejemplo, es la cosa más tonta que se puede hacer. Si yo le digo a un niño, coge el huevo, coge la aguja, coge lo que sea, lo va a hacer esto, las fotos que vemos, con 4 años, a la edad de 4 años, y modificarán su forma de agarrar las cosas dependiendo del objeto que tengan. Diferentes nervios, diferentes músculos van a utilizarse dependiendo del objeto que cojan. Pero estos movimientos tan complicados de la mano se tienen que aprender interactuando con el mundo real. Si simplemente hacemos así, con las páginas de una tableta, por ejemplo, de una tablet, pues no lo van a conseguir. Y además, los niños pequeños, por ejemplo, tienen que tocar las cosas, que manejarlas, porque si no, no van a poder aprender el agarre que tienen que hacer para un objeto u otro. Y esto es muy complicado. Nuestras áreas motores, las del cerebro, son aquellas áreas que informan a las áreas superiores del cerebro a través de patrones de activación de neuronas. Pero si simplemente aprendemos unos patrones muy simples en la pantalla, moviendo las pantallas, o viendo imágenes en la pantalla, las imágenes no las vamos a poder coger, no vamos a tener impresiones sensoriales, y por eso se van a procesar de una forma muy superficial y no muy bien, porque no van a encontrar los patrones adecuados en nuestros centros sensoriales, porque son estas neuronas las que informan a las áreas superiores del cerebro. No vamos a poder pensar cosas más complicadas si no tenemos la experiencia complicada con nuestras propias manos. Y por eso creo que esto es un crimen, esto más. Y la idea, por favor, no perdáis tiempo. Siempre hay una oportunidad de aprender, pero para mí esto no es aprendizaje. Mucha gente lo piensa, pero creo que esto es incluso negativo. Hace que el cerebro de nuestros hijos sea incluso más tonto. No estamos aumentando su capacidad de aprender cosas en el medio ambiente. Y os voy a enseñar un estudio. Hace un año surgió en Science. Son de niños de 11 meses con un coche que pasaba, y después quitabas la pantalla y le preguntabas que dónde estaba el coche. Y escuchaban que se chocaba contra algo y le decían, pues se chocaba
Uno es lo que llamamos coherente con el conocimiento y otro no. Y después empujaba al coche y después flotaba, que había una placa ahí que no se veía, o se caía. Y después de que el niño había visto los dos ejemplos, le dabas el coche en sí al bebé y se veía lo que hacía el bebé con el coche. Si solamente veía el coche por una área, cogía un coche que se caía. Y si veía solo el coche yendo, no sé, irse contra la madera y cogía el coche y lo golpeaba. Es decir, lo puedes hacer con niños de 2 años para probar hipótesis y demás. Pero estos estudios nos muestran que son niños de 11 meses que interactúan con el mundo real para saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y esto no se puede hacer con un iPad. No se puede interactuar con el mundo real. Y es lo que debemos hacer para aprender algo. Sobre los medios digitales soy bastante crítico, pero lo puedo basar en muchos datos. Este es uno de los estudios últimos que resumen datos de la OCDE en más de 50 países y concluye que no hay el estudio que no hay mejoras apreciables en el rendimiento de los estudiantes en matemáticas y ciencias y en letras en los países que han invertido en tecnología para la educación. Es decir, que el dinero que se ha gastado los gobiernos en tecnologías digitales no ha servido. No hay correlación en este sentido, no hay correlación entre el dinero gastado y la mejora de la educación. Es decir, se puede ir el dinero por la ventana directamente. Y muchos de los padres y profesores ni siquiera se sorprenderían, que es interesante, porque sabían que no íbamos a educar más a nuestros hijos a través de las herramientas digitales. Lo que ayuda realmente a hacer nuestro trabajo más eficaz no solamente es los medios digitales. Sí, lo mejor es utilizar otro tipo de herramientas. Esto salió hace unos meses y se fijaron en 90 escuelas que introdujeron que prohibieron los teléfonos móviles y se tomó los datos de todos los estudiantes y se vieron sus notas durante el periodo de prohibición. Y se vio como en el momento cero tenemos el inicio de la prohibición en el año 2000. Y durante 10 años fueron analizando esta prohibición y sus resultados. Y estas son las notas antes y después de la prohibición. Incluso un año después de la prohibición de móviles en el centro educativo, las notas empiezan a mejorar y siguen mejorando sin el móvil en la mano. Lo más interesante, sin embargo, aquí es que se ve el grupo dividido en 5 subgrupos. El primero, los niños con mejores notas, los que tienen notas intermedias y los que tienen peores notas. Vemos la mejora al prohibir los móviles. Precisamente se marcó mucho más en aquellos alumnos que habían sacado peores notas antes de la prohibición. Y esto muestra que si sacas los ordenadores de las escuelas, aquellos que sacaban peores notas no van a empeorar. Es decir, no es que mejoren, pero no empeoran. Da esa sensación de que siempre tenemos una diferencia en si tenemos ordenadores, que los ordenadores son los que reducen la brecha en los logros académicos, cuando no es verdad. En todo caso, pueden incluso ampliarla. Los estudios nos están diciendo que tenemos que revisar esa información. Para concluir, siempre que hay efectos, hay riesgos y hay efectos secundarios. Las consecuencias los conllevan. Y lo hemos visto en los medios digitales. Lo que nos dicen es que lo digital es el futuro en la educación, pero no hemos visto ningún tipo de prueba de esos efectos beneficiosos y sí hemos visto riesgos.
Entonces tenemos que proteger a los niños de estos medios digitales y no podemos permitir que sea Google, Apple, Microsoft, Facebook o Amazon los que arruinen los cerebros simplemente para hacer un poco más de dinero a fin de mes. Y es nuestra responsabilidad como padres y educadores protegerles. Si no creemos en nada de lo que hemos dicho, podéis buscarlo en Google. Si no me creéis a mí, creed a Google. Y luego, cuando os convenzáis de lo que os he dicho, podéis contárselo a otros que no han venido hoy. No os creáis lo que os dicen los políticos, porque esos no tienen idea de lo que son los niños. Ellos te suelen decir, si quieres saber qué es lo que debe hacer un niño de 3 años, ¿a quién le preguntas? ¿A los que hacen caramelos y quieren vendérselo a los niños o a la gente que realmente se preocupa por los niños? No preguntes a una empresa que fabrica caramelos si le puedes dar o no caramelos a un niño de 3 años. ¿A quién le preguntas? Pues lo mismo pasa con la educación. No preguntes a los pediatras. Últimamente, si hablamos de niños, le preguntamos a los medios de comunicación. Si vas a McDonald's y le dices, oye, ¿qué le debería dar de comer a mi niño? Pues ya sabes lo que te va a decir McDonald's, ¿no? Pues ya está. Muchas gracias. Isabel, do we have time for questions? ¿Tenemos tiempo para preguntas? Solo una pregunta. Professor, thank you. Así que tenemos tiempo para una única pregunta. We have time for one question. Una pregunta. ¿Cuánto? ¿Una o dos? Two questions? One or Bueno, pues parece que puede que tengamos two? dos. We have time for one or No. two questions if Una o that's dos, si son preguntas rápidas. Si son preguntas rápidas, podemos llegar a tener tiempo a 2 preguntas. Primera pregunta. There. Primera pregunta. Tell us your name. Cuéntanos tu nombre. Mi nombre es Javier. Antes de nada, muchísimas gracias por esta ponencia. Todos valoramos esta ponencia porque la educación es nutrir el cerebro. Es muy diferente si lo haces en un sitio en el que no hay nutrientes. Ellos están trabajando, sus padres le necesitan, tenemos un niño que tiene que dedicar parte de su tiempo a ayudar a su padre con el trabajo y estos niños quieren llegar al colegio y aprender porque sus profesores les ayudan a que tengan más cosas en la cabeza que lo que ven en casa día a día. Otra cuestión es el mundo en el que vivimos hoy por hoy. Tienen tantísimos estímulos en su vida. Y las escuelas no tienen la misma facilidad para nutrir estos cerebros que se enfrentan a tantísimo estímulo que llega por todas partes cuando no están en el aula. ¿Cómo puedes evitar? ¿Cómo puedes ayudar a los profesores que están luchando una guerra contra todos estos estímulos que reciben del exterior? Y nosotros tenemos que ofrecerles estímulos en clase que les ayuden a prestar atención para educarse. Bueno, he hablado de padres y profesores en mi ponencia. Los padres hablan un periódico y lo único que leen es genios digitales, lo fantástico que es lo digital. No se habla de riesgos, no se habla de efectos secundarios, no se habla de los efectos fisiológicos, el hecho de que estos alumnos pueden desarrollar algo como el TDAH, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, el hecho de que pueden presentar un riesgo de tener hipertensión. Si los padres supieran toda la información, si tuvieran una información adecuada, no gastarían tanto dinero para que sus hijos todos tengan una PlayStation. Porque si a un niño de 10 años le das una PlayStation, sus notas van a caer ese año. Esto ya se ha demostrado en experimentos. Hay causa y efecto. No solo es que este niño sacaba muy malas notas y curiosamente le han comprado una PlayStation. No, un niño que saca buenas notas y de repente le compras una PlayStation, el chaval deja de prestar tanta atención. Si no le das tablets, un teléfono inteligente, un ordenador a un niño, luego no se las tienes que estar prohibiendo y encima ahorras dinero y tu chaval va a seguir siendo sano y feliz. Y además, si no gastamos el dinero público en cosas
que no se ha demostrado que funcionen en el aula, mejor que mejor. En la medicina, alguien puede tener una idea y dice, vamos a hacer este tratamiento revolucionario. Pero las ideas no bastan. En medicina tienes que hacer un estudio aleatorizado, con grupo de control, con un mínimo de 100 personas en la población del estudio. Tienes que demostrar que los efectos secundarios no superan los beneficios de dicho tratamiento. Y si no es así, pues no sucede y ya está. Nuestros estudios controlados, en este caso, no nos ofrecen información empírica que demuestra que este uso digital en los nuevos programas educacionales funcionan. No, aquí lo que hacemos es, venga, metemos tabletas en el colegio y vaya, pues no funcionan. Bueno, pues dejamos de usarlas. No hacemos los estudios previamente. Hay que ser más responsables en la educación como padres, como políticos, como profesores. Y tenemos que hablar con los padres y decirles que los medios digitales no son tan buenos para los niños. Teníamos otra pregunta por aquí y hay otra más por aquí. Hay una dama que estaba empezando a hablar incluso sin el micrófono, me temo. 3. Bueno, tenemos 6 minutos. Soy Andrés, vengo de la psiquiatría y mi pregunta es en ese área. Cuando hablamos de los medios digitales y los niños, la prevalencia del TDAH y trastornos de ansiedad y neuróticos en niños, podemos, en vez de verlo todo desde una perspectiva educacional, podemos ver desde el punto de vista de la salud mental cómo podemos cambiar esto. ¿Hay alguna opción que no sea necesariamente quitarles la tableta o hay que darle la tableta y luego unas metanfetaminas? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la respuesta? Bueno, los pacientes a los que estamos viendo hoy por hoy, es un problema porque, tal y como he dicho, con los ojos, una vez que ya hemos hecho ese daño, el daño está ahí. Y no puedes permitir que esto suceda. O sea, tienes que intentar parar el daño antes de que suceda, porque la reparación es mucho más complicada. En muchos casos no se recupera al 100% nunca. Hay que educar. Y yo por eso, como médico, doy muchas más charlas en el área de educación que de medicina, porque la medicina tiene por el momento un historial estupendo a la hora de adquirir información y asegurarnos de que funciona y que resuelve problemas reales. No es simplemente decir, vamos a utilizar una palabra mágica, neuroeducación. No, no va de eso. Es tener las herramientas, aprovechar los estudios que nos dicen esto funciona, esto quizá no tanto, esto no funciona. Analicemos los efectos secundarios, analicemos los estudios desde una perspectiva médica. Si en 100 años esto ha tenido éxito, quizá tenemos que seguir usando estas herramientas en la educación para asegurarnos que todo lo que venga, todo lo que llegue nuevo, realmente va a aportar algo y no simplemente sea una moda pasajera. En la medicina, nosotros estamos hartos de modas pasajeras. En la pedagogía yo creo que todavía no lo estáis. Y creo que podríamos hacer un cambio importante. Había otra pregunta y luego Isabel. Micrófono, en esa dirección. Ya no quiere hacer la pregunta, pues se acabó. Entonces. Mi nombre es Alicia y me gustaría saber cuál es su opinión, no tanto sobre Internet, pero sí sobre cuando uno está enseñando un segundo idioma a un niño. Deberíamos mostrar, no sé, por ejemplo, vídeos o dibujos animados en el idioma que están aprendiendo. ¿Podría ayudar a esa formación o no utilizaría ningún tipo de apoyo audiovisual? En base a las pruebas que hemos recopilado con los estudios, los niños más pequeños pueden aprender cualquier cosa gracias a una pantalla. Hay muy buenos estudios que nos demuestran que no se aprende un idioma por un vídeo. Si eres un bebé o si eres un chaval pequeño, pero con los años sí que tienen efecto. Pero he de decir aquí que cuando fui a Estados Unidos, mis niños eran pequeños y veían el programa de Mr. Rogers y temían otras series. Eso no hizo que mis hijos aprendieran inglés antes. Pero los hijos de los vecinos, mis hijos se hicieron amigos de ellos.
Se hicieron amigos de los hijos de los vecinos y aprendieron inglés a toda velocidad. Fue increíble. Fue más la interacción social, el uso activo del lenguaje para ver que se consiguen cosas con dicho idioma. No le sientes delante de una pantalla que aprenda inglés. No. Mándalo a una clase de baloncesto con un entrenador que no habla más que inglés y que tiene que darle las instrucciones en inglés. El chaval aprende a toda velocidad. Y eso que el inglés es un dialecto muy sencillo. Si lo comparas con otro idioma europeo, aprenderán rapidísimo, de forma instantánea, de hecho. Tenemos tiempo para una última pregunta, la de Isabel. Sus recomendaciones, sobre todo en el sistema educativo. Yo creo que los riesgos aquí son mayores, pero en las familias nos enfrentamos con problemas más grandes. Los padres somos los que no sabemos qué hacer y muchas veces los que la estamos liando, de hecho. Mucho más que en las escuelas. Yo creo que tienes razón. ¿Qué podemos hacer como padres? ¿Qué nos recomienda hacer? Creo que el anterior ponente, varios de los anteriores ponentes dijeron que la ilustración es un elemento fundamental. Hay que saber lo que son los riesgos, cuáles son los efectos secundarios. Una vez que supimos que el plomo era peligroso y dejamos de pintar las paredes, recubrirlas con pintura con plomo. Cuando supimos que el asbesto nos asfixiaba, derrumbamos todos los edificios que se habían construido con asbesto. No puedes decir, bueno, tiene un poco de tele, está viendo la tablet. No, si ya sabes que esto es malo para tu niño, vas a proteger a tu hijo para que no se acerque a los medios digitales tanto como puedas, porque es un veneno. Y en Corea del Sur los niños están usando aproximadamente unas 4 horas y media de teléfono móvil. Nuestros niños alemanes están utilizando aproximadamente 5 horas de pantallas, diversas pantallas al día. Estamos en un estado de sobredosis y los padres tienen que saber lo que está pasando. ¿Qué pasa con fumar? Durante 50 años nos dijeron que fumar era la libertad, era el campo, era la valentía y ahora tenemos más de 7 millones de muertos en Alemania debidos al tabaquismo. Y los lobbies no solamente lo hicieron muy bien, sino que hicieron muchísimo dinero. Lo mismo está pasando con todo el mundo digital. Está haciendo mucho daño, más que el tabaco. Estamos hablando de 7 millones de personas que han muerto por tabaquismo. La gente tiene que tener la información. Tenemos que hacer campañas. Tenemos que hablar en voz alta y decir que tenemos ahora mismo un lobby que es incluso mayor que el del tabaco y de los cigarrillos. Esto es infinitamente más grande que William Morris. Es una de las empresas más importantes del mundo. Su capitalización es superior a los 100.000 millones de dólares. Nunca nadie ha ganado tanto dinero como estas empresas. Pueden ponernos artículos en los periódicos a diario diciéndonos lo fantástico que son los medios digitales y los padres lo compran y llegan a la escuela y dicen necesitamos muchas más tabletas en el cole porque es lo mejor para nuestros hijos y lo exigen, incluso aunque no les beneficie. Hay que educar a los padres, obviamente. Es un problema serio, sí. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. Vamos a seguir ahora con nuestro siguiente ponente en el mundo de las herramientas digitales, que es un tema interesantísimo y muy importante. Y en este caso vamos a oír un punto de vista muy distinto. Nuestro siguiente ponente es el profesor Bruce Homer, que viene del Consorcio sobre la Investigación y la Evaluación de la Tecnología Avanzada para Educación de la Universidad de Nueva York. También su consorcio se llama CREATE y ha creado una maravillosa herramienta de aprendizaje que es una herramienta digital. Si están bien diseñadas, según Bruce, son fantásticas. Vamos a ver qué nos cuenta. Thank you very much. Muchas gracias.
Ha sido bastante difícil seguir después del anterior ponente, sobre todo porque yo quiero hablar de la importancia de la tecnología digital, pero puedo resumir lo que voy a decir si analizamos la gráfica del profesor Spitzer con la información digital como flechas rojas. No es un problema de los medios digitales, es el uso que hacemos de los mismos. Podemos convertirlos en flechas verdes y es lo que hacemos y es de lo que os voy a hablar. Gracias. Voy a decir quién soy yo antes de nada. Soy un profesor dentro del Departamento de Psicología Educacional. Conozco a los chavales, conozco la tecnología y es de lo que les voy a hablar, si os parece bien. De lo que voy a hablar concretamente es sobre Create Lab, que no es que sea creativo en sí, pero bueno, ahora puede parecerlo. Hablamos sobre todo sobre cómo conseguir que los estudiantes quieran participar de forma activa. Voy a dar algunos ejemplos sobre juegos muy participativos y también sobre modos de conseguir si esto es realmente eficaz o no para los alumnos. Así que para nosotros, en la Universidad de Nueva York, hemos trabajado con distintos tipos de disciplinas. Tenemos, por ejemplo, el profesor John Plass, que forma parte de nuestra universidad. Yo soy el director de investigación y estas son algunas de las personas que trabajan con nosotros en el equipo. En motivación, queremos averiguar cómo podemos preparar a los estudiantes desde kindergarten, desde preescolar hasta la universidad y más allá, para que puedan participar de forma activa en el siglo XXI como ciudadanos. Hemos utilizado simulaciones validadas dentro de las escuelas, fuera de las aulas, en casa. Algunos de los proyectos que hemos generado se utilizan con adultos, pero también con niños de preescolar. Trabajamos con asignaturas como matemáticas, ciencias, medicina, idiomas, música, ciencias sociales. Este es un ejemplo de lo que hacemos con una de nuestras herramientas para que los niños aprendan español en clase. Esto viene de un proyecto que hicimos hace un par de años en el que le enseñábamos a los niños cómo hacer programación y pensamiento competitivo. A las niñas en concreto les ayudaba a ser mucho más eficaces en el uso digital y en la codificación y programación. Esta es una de las simulaciones que se utiliza a la hora de enseñar química en el instituto. La hemos desarrollado nosotros y hemos validado los datos utilizando un ensayo aleatorizado en aulas. Los estudiantes, sobre todo aquellos que tenían menos conocimientos sobre química, obtenían más conocimientos posterior. La idea es trabajar esto como un elemento complementario a los ejercicios y experimentos que llevaban a cabo en el laboratorio con el profesor. Esto, por ejemplo, es una de las investigaciones que hicimos en investigación sobre intervenciones quirúrgicas. Esta es una simulación que se encuentra, por ejemplo, en App Store. Si buscan nuestra página dentro de App Store, encontrarán nuestras aplicaciones de forma gratuita y que son conceptos que incluyen, por ejemplo, algunas de las estadísticas sobre aprendizaje y forman parte de nuestra fundación. Esto proviene de uno de los juegos que hemos creado para aprendizaje de matemáticas. Para esto trabajamos con la diferencia entre jugar tú solo, competir contra otro, trabajar de forma colaborativa y cómo aprendes en cada una de estas funciones. Los estudiantes aprendían mucho jugando solos, pero disfrutaban más si estaban compitiendo con alguien o trabajando de forma colaborativa. Entonces, la diferencia es que queremos que aprendan más nociones matemáticas o que estén muy interesados en participar y, por lo tanto, participen más porque están jugando con otros alumnos. Este es otro de nuestros ejercicios para aprender geometría. Aquí, por ejemplo, tienen que hacer una competición o utilizar conceptos abstractos para resolver problemas, pasar de nivel. Aprendían mucho más si tenían que utilizar hechos y datos matemáticos muy abstractos. Tenían que aplicar una serie de reglas
y si lo resolvían antes que sus amigos se quedaban atrapados en la jaula, ellos se liberaban, eso les interesaba mucho. Nosotros invitábamos a los alumnos a que vinieran al laboratorio. Antes, obviamente, habíamos hablado con el profesor, le decíamos, bueno, dinos con qué se atascan los alumnos, con qué concepto. Muy bien, una vez que teníamos el concepto, creábamos una opción, un juego, teníamos todos estos malos que intentaban robarles el conocimiento a los alumnos y ellos tenían que intentar conseguirlo y liberarse de la jaula. Trabajamos también con un juego de realidad aumentada con la Universidad Científica de Nueva York. También, por ejemplo, estamos llevando a cabo una serie de juegos para mejorar los índices de alfabetismo. Esta es otra opción sobre la que voy a hablar más adelante, es la idea de tener juegos para desarrollar las funciones ejecutivas que ya se han mencionado a lo largo del día de hoy. La gran pregunta aquí es, ¿realmente los juegos digitales pueden conseguir que los alumnos vuelvan a participar activamente? Mi respuesta, ya os lo digo, así no hay secretos, creo que fueron una parte fundamental, pero no la solución en su totalidad. Son una de las herramientas que se pueden utilizar para llegar a este fin. ¿Pero por qué? ¿Por qué facilitan la participación activa de los alumnos? Aquí voy a decir tres cosas. En primer lugar, los videojuegos hablan el mismo idioma que los jóvenes de hoy. En segundo lugar, es un modo natural de aprender para ellos. Y los juegos representan normalmente las mejores prácticas del aprendizaje. ¿Qué queremos decir con esto de que los videojuegos hablan el mismo idioma con nuestros jóvenes? Todos sabemos que son nativos digitales. ¿Qué significa eso de los nativos digitales? Bueno, los chavales pasan muchísimo tiempo con las pantallas, lo hemos visto. Los niños de 2 a 4 años pasan más de 1 hora al día con una pantalla y según van creciendo cada vez incrementa más ese tiempo. Están haciéndolo, lo hagan bien o lo hagan mal, lo están haciendo. Este es el entorno digital que tienen. Esta es la exposición que tienen a pantallas. Los adolescentes dedican muchísimo tiempo a muchas pantallas distintas. Tienen la televisión encendida, tienen el portátil, tienen la tableta, tienen el móvil en la mano. Están haciendo una cierta multitarea. Es verdad que es posible que no procesen la información como deberían, pero están haciendo esto. Sabemos que la mayor parte de los adolescentes acceden a los medios digitales a través del móvil. Más del 95% de los adolescentes están ya en Internet, 74% de ellos tienen un móvil propio, 72 niños hasta la edad de 8 años y de menos de 8 años utilizan un dispositivo móvil para poder acceder a medios digitales y redes sociales. Cuando los padres están conduciendo, normalmente le dan el móvil al niño que está en el asiento de atrás para que se calle y no moleste. ¿Qué hacen los niños con estos medios digitales? Creo que hay un estupendo gráfico sobre lo que hacen los adolescentes, pero los niños básicamente lo que hacen es lo que hacen siempre. Pasan el rato, hablan con sus amigos, comparten cosas, juegan. Utilizan estos medios, estas redes, para explorar su identidad y descubrir quiénes son. Y hemos dicho que es quedar con los amigos, ¿no? Porque a veces algunos de estos chicos lo que hacen es que se fascinan, ¿no?, por una cosa, se convierten en auténticos frikis de un tema concreto. Y esos frikis acaban convirtiéndose en expertos en ese tema. Un adolescente, por ejemplo, le apasionaba la ley y se pasaba el día leyendo un foro de abogados y al final hablaba mejor que ellos y había aprendido muchísimo. Así que se puede aprender de la tecnología digital e incluso se puede llegar a ser un experto. Jugar videojuegos. Bueno, el 99% de los niños y el 94% de las niñas juegan a los videojuegos. Yo creo que el porcentaje es incluso aún mayor. Un estudio que hicimos con estudiantes de instituto, de primeros años de instituto de la ciudad de Nueva York, estaban dedicando unos 42 horas a los videojuegos. Las niñas, por ejemplo, 30 horas. Era prácticamente un trabajo a tiempo completo para ellos jugar al videojuego. Sabemos que los padres quieren que este tiempo que dedican a la pantalla sea educativo y piensan en gran medida, porque nos lo han dicho, que si le están dando el teléfono al chaval que está sentado en el asiento de atrás y está jugando con ese móvil, piensan, bueno, pues es educativo, probablemente porque eso es lo que le han dicho. No siempre tiene por qué ser así. Sí hay preocupaciones y voces que se preocupan por los efectos que tienen en la salud mental tanto juego con el videojuego.
Se han llevado a cabo una serie de estudios, no se han visto relaciones directas entre problemas de salud mental con los videojuegos. Sin embargo, se han visto efectos positivos. Las niñas que juegan a juegos de tirador en primera persona suelen tener mejor autoestima. Las niñas que buscan sensaciones prefieren juegos de combate. Esto les permite llevar a cabo, explorar estas sensaciones sin tener que llegar a actitudes físicas mucho más arriesgadas. Y los niños que juegan a los juegos multijugador online pues han reducido esta necesidad de internalizar sus problemas, porque juegan a juegos como World of Warcraft y pueden hablar con otros niños, explican sus problemas. A menudo les cuesta establecer amistades con otros niños de su misma edad cara a cara porque son tímidos, pero pueden establecer estas relaciones matando alienígenas o orcos, porque ahí sí que pueden hablar, que no pasa nada. Mark Prensky habló de los nativos digitales porque hoy por hoy los niños, ante la exposición que tienen a los medios y redes sociales, no creo que piensen de forma diferente, pero sí han cambiado de forma radical, acceden a la información de forma diferente. Y podemos utilizar los medios digitales, incluso los videojuegos, para que aprendan cosas. En segundo lugar, hemos dicho que es una forma natural de aprendizaje. Cuando uno aprende jugando, está jugando y eso le permite ayudar. Y esta componente de juego es fundamental para el desarrollo cognitivo de los niños y el proceso de aprendizaje. Si uno se equivoca, pero lo hace en un entorno de juego divertido, pues no pasa nada. Nosotros, como psicólogos del desarrollo, hemos dedicado muchísimo tiempo en esto. Piaget habló de que el juego era una parte fundamental del desarrollo cognitivo de los niños. Los niños muchas veces juegan, pueden trascender la realidad en la que se encuentran, utilizando su imaginación, y esto es importante para su capacidad de planificación. Vygotsky también dijo que jugar era fundamental, un factor clave en el desarrollo de los niños, porque les ayuda a generar un desarrollo proximal y les permite también, independientemente de su edad media y de su comportamiento diario, comportarse como si fueran niños mayores e incluso más altos. Lo que intento decir con esto, como entornos seguros, es que si tú te equivocas o mueres en un juego, por ejemplo, forma parte del juego. Tú constantemente estás muriendo y volviendo a intentarlo. Y esto es un proceso de aprendizaje y eso es lo que queremos enseñarle a los niños. Esa capacidad de explorar. No pasa nada, te has equivocado, averigua en qué te has equivocado, vuelve a intentarlo una segunda vez, una tercera. Se ha comentado muchísimas veces el círculo mágico creado por ese momento del juego que te separa del mundo real, ese espacio diferente, lleno de posibilidades. Este círculo mágico es normalmente donde tienen lugar todas estas oportunidades infinitas. Este modelo de juego que se acaba de publicar por parte de mi departamento diciendo que los juegos pueden hacer esto. Bueno, no voy a ir en detalle porque además es muy gráfico y voy a aprovechar la gráfica. Este tipo de juego en el aprendizaje se puede utilizar en cualquier tipo de aprendizaje cognitivo, constructivista. Siempre es un enfoque a utilizar. Aumenta la participación activa a todos los niveles del niño. También los elementos de un juego permiten a los niños mostrarse participativos, tanto física como mentalmente. Estos elementos de juego que nosotros introducimos en nuestros videojuegos tienen que basarse en los elementos que tenemos que tienen que ver con la cultura, los aspectos sociales. Así que también dije que los juegos representaban las mejores prácticas del aprendizaje. Se ha escrito mucho sobre los juegos digitales y cómo hacen esto, cómo consiguen ser interesantes, cómo ayudan a los niños a resolver problemas. Tienen un suspenso integrado. Los niños además reciben feedback, si están haciendo las cosas bien, las están haciendo mal. Tienen una manera de seguir en el marcador cómo lo están haciendo, permite una evaluación individualizada y además la mayor parte de los juegos tienen también un componente social. Dado que esta conferencia se centraba en la educación, pensé que estaría bien centrarnos en ese punto de la participación activa. Cuando hablamos de la participación activa hay 4 elementos. Tenemos afectivo, físico, cognitivo y sociocultural.
Todos estos niveles los voy a mencionar de forma muy breve. Sabemos que para generar una participación activa afectiva tenemos que utilizar un diseño emocional. Tenemos que plantear algo que que atraiga al niño, no solamente que les guste porque tenga colores brillantes o tenga formas redondeadas, pero que también les permita aprender más. Si les gusta, normalmente aprenden más. Tienen una serie de pistas visuales y auditivas que les permiten avanzar en este proceso de aprendizaje para que además sean mucho más interesantes a nivel emocional. Otros de los elementos afectivos que generan estos juegos, por ejemplo, nosotros hemos desarrollado un juego para el desarrollo de funciones ejecutivas que ofrece feedback inmediato. Aquí tenemos que alimentar a unos alienígenas. En algunos casos al extraterrestre le das agua, en otros le das comida. Tienes que ir cuidándolo, cambiando de tarea. Si lo haces bien, entonces tienes buenas puntuaciones. Si lo haces mal, tienes malas puntuaciones. Es muy inmediato. También tenemos un marcador y tenemos un indicador que nos indica si lo estamos haciendo bien, mal, con colores. Es una manera de rastrear nuestro progreso. También tenemos trofeos y medallas, que es un sistema de recompensa. Y esto hace que sea efectivamente muy participativo a nivel emocional. También tenemos una participación física. Por ejemplo, cuando utilizas juegos con Kinect, nosotros hemos utilizado los juegos de Kinect o kinéticos que utilizan estas cámaras que siguen el movimiento de nuestro cuerpo. Estos niños utilizan el juego. Aquí tenemos a Ellie, el elefante, que les está contando un cuento. Y los niños están escuchando el cuento, se lo está contando el elefante, también se lo puede contar un adulto, se lo puede contar el juego, pero en el fondo también tienen que hacer una serie de actividades físicas siguiendo el cuento. No sé si esto funcionará, me temo, pero era un ejemplo de una parte del juego. No hay sonido, pero está leyéndoselo al niño. Ven cómo se destacan las letras que se leen y luego de repente elige una y dice, bueno, yo creo que el niño no va a saber qué significa esto. Entonces aparece el elefante y le explica al niño el significado de esa palabra. Y le dice, muy bien, pues ahora puedes usarlo si quieres. Utilizamos un enfoque de diálogo para este tipo de actividades. Entonces, cuando está bailando el elefante, el niño tiene que bailar con él. Con los resultados, lo que vimos en estos tres grupos es que a estos niños les gustaba esta actividad. Los niños, el 96% de estos niños estaban cumpliendo las tareas que se les pedían. Esto es muy interesante si estás hablando de niños que tienen aproximadamente 5 o 6 años. Lo que intentamos es ver si los niños seguían la historia, porque le interrumpíamos con el elefante que bailaba, pero lo que vimos es que los niños que no tenían este tipo de actividades no tuvieron ningún tipo de ventajas en comparación con los que sí las tenían. Los niños que tenían actividades, el grupo de adultos de lectura obtuvo mejores puntuaciones en lectura. Así que básicamente lo que vimos es que era igual de bueno que un adulto te lea en un entorno físico puro y duro. Algunas de nuestras ideas sobre los medios digitales y aprender jugando. Los medios digitales utilizan, incluyendo los videojuegos, una serie de opciones que ya son estándar para niños y adolescentes. Tanto si nos gustan como si no, los niños van a usar este tipo de pantallas. Y si ya están, yo creo que al menos en mi opinión no les dañan psicológicamente, pues habrá que aprovecharlas. Sabemos que los videojuegos tienen mucho poder, son elementos de motivación, los niños juegan días, horas cada día al videojuego. Es verdad que dedican demasiado tiempo, lo admito, pero podemos intentar pensar en cómo podemos sacar ventajas a esto. 45 horas a la semana de videojuegos son muchas. Yo soy padre, tengo 2 niñas, a mis niñas les encanta jugar en el iPad. Bueno, la mayoría ahora juega ya en el móvil porque es un poco mayor. Y a ciertas horas les digo, bueno, se acabó la pantalla. Y dicen, pero papá, ¿por qué? Ahora no. Y yo les digo, se acabó por ahora, porque como ha dicho el anterior ponente, es importante
tener tiempo sin una pantalla delante de la cara. Así que hay que llevar a cabo un control, hay que enseñar buenos hábitos a los niños pequeños, comprobar que los cumplen los niños mayores. Pero es una buena oportunidad. Si no vemos qué nos ofrece y no vemos cómo podemos aprovechar lo que nos ofrece para mejorar la educación, no va a reemplazar a los profesores, no va a reemplazar a los libros en el colegio. Lo que genera el mayor efecto en los resultados académicos de un colegio son siempre los profesores. Pero esto puede ayudar a algunos alumnos. Y como les dije, quiero terminar con algunos consejos a la hora de evaluar los juegos en el aprendizaje. Pensemos las siguientes preguntas. Hay muchísimos juegos. Uno, por ejemplo, entra en iTunes, en la tienda de aplicaciones de Apple, y hay cientos de miles de aplicaciones. La mitad de ellos, incluso más, no son grandes ni interesantísimas. ¿Qué es lo que intenta enseñar este juego? ¿Hay unos objetivos de aprendizaje claros? Lo que contiene realmente tiene que ver con lo que usted tiene que enseñar en clase, es adecuado para la edad de sus alumnos. ¿Hay un progreso lógico en el contenido del propio juego? Empieza con un nivel fácil que se va haciendo poco a poco más complejo para que los niños aprendan más cosas. ¿Cómo intenta enseñarle a los niños algo? ¿Es divertido? Muchos de los juegos educativos diseñados por psicólogos son increíblemente aburridos, a los niños no les interesan, no quieren participar con esos juegos. Así que cuando los diseñamos tenemos todo un equipo, tenemos expertos en contenido, tenemos expertos en aprendizaje, tenemos diseñadores de juegos y todos tenemos que participar para que realmente sea entretenido, para que aprendan algo. Utiliza modos eficaces para que los estudiantes participen activamente de forma física, afectiva, cognitiva y sociocultural. Ofrece un feedback adecuado. Si, por ejemplo, fracasan y no aprenden cómo pueden mejorar sus errores, no habría un feedback adecuado. Realmente, ¿cómo es este juego está ayudando al aprendizaje? ¿Cómo está estructurando ese aprendizaje? Esos fueron mis 20 minutos. He sido rápido, ¿verdad? Si alguien va a nuestra página web, podréis ver todos los juegos que hemos diseñado. Ahora hay 3 disponibles. Simplemente tienen que registrarse y pueden jugar y usarlos. Nosotros también tenemos en la web todos los enlaces a nuestros artículos por si quieren leerlos. Hay muchísima investigación ahí. Muchas gracias. Questions. Thank you, professor. Thank you. Muchas gracias. Preguntas para Want to ask. el profesor. ¿Quién quiere preguntar en primer lugar? ¿Por ahí? ¿Dónde? Raising your hand. Si quieren, por favor, levanten la mano. No more questions. No, It's exhausted. porque All estamos your cansados, ¿no? curiosities. Las curiosidades Where? también Thank están you. un poco cansadas. Bien, bueno, por allí sí que hay una pregunta. Okay, hi, thank you for the talk. Gracias por la charla. Where is the money for this research? ¿Y de dónde viene el dinero de esta investigación? Es una buena pregunta, porque simplemente tenemos una ayuda del Ministerio de Educación de Estados Unidos. El Ministerio de Educación nos da dinero para poder hacer estudios e investigaciones. También recibimos dinero, o hemos recibido dinero de la Fundación de Bill Gates y de Microsoft. Y como... Sí, ya sé lo que me vas a decir, pero es curiosidad. Sí, es legítimo preguntar algo así. Y el dinero va para los estudiantes, realmente, para hacer programas con los estudiantes, no para nosotros. Establecemos ciertos fondos para la educación, es decir, tenemos incluso también la libertad de publicar los resultados de los estudios, porque muchas veces hacemos estudios que son negativos para el mundo de los videojuegos y también los publicamos. O sea que no... si, por ejemplo, los estudiantes no aprenden nada con un videojuego, nos gusta saber por qué. ¿Cuándo empezó a hacer? Hace como 10 años. 10 años, sí. Ya como estudiante estaba interesado en el tema, pero en esto trabajo hace 10 años. ¿Y dónde se publican las investigaciones de los trabajos que hacen? Bueno, pues en muchos lugares.
pues en diferentes tipos de revistas educativas, conductuales, psicología relacionada con la educación, este tipo de publicaciones, ¿no? Si vas a la página web, a nuestra página web, tienes un montón de links a todos nuestros estudios y también los puedes meter en Google. ¿Qué impresión tiene de la anterior charla? ¿Qué opinión al respecto? Bueno, creo que me ha gustado más de lo que pensaba. Estoy de acuerdo en la mayoría de los puntos fundamentales del profesor Spitzer. Simplemente pienso, mi idea es que es quizá un poco extremo, ¿no? Que como cualquier cosa. Yo cuando era pequeño a mí me gustaba mucho leer. Y mis padres me decían, pues deja leer y vete a jugar. Y ahora nos quejamos de otras cosas, ¿no? Yo me iba a jugar al hockey en mi caso, porque soy canadiense, pero no queremos que hagan los niños una misma cosa siempre. Y esto es lo que pasa con la tecnología. El estudio que hemos visto antes dice, pues estos niños no aprenden nada con videojuegos, pero muchas veces no es verdad. Muchos de estos estudios no son verdad. Nuestra investigación intenta definir ciertos principios, porque si algo está aquí, si algo existe ya, pues hagamos lo mejor posible para aprovecharnos de ello de la mejor manera posible. No todo es malo, quiero decir. Y la última pregunta, porque estás monopolizando esta conversación. Sí, es que nadie quería hacer una pregunta, por eso yo estoy hablando tanto. Bueno, mi última pregunta. He visto muchos ejemplos diferentes, algunos más centrados en niños y algunos más centrados en el mundo de la ciencia. Me ha gustado mucho los ejemplos de la ciencia, porque la realidad es ilimitada, podemos hacer muchos experimentos, pero los videojuegos te dan esta posibilidad de hacer muchas cosas, pero me gustaría preguntaros si vosotros, porque a los niños les gusta mucho la gratificación instantánea, ¿no? Pero los niños más mayores saben que no es bueno para ellos habituarse. Por ejemplo, un niño adolescente no se tiene que habituar a la gratificación instantánea, ¿no? Yo creo que es malo para ellos. Pero ¿no piensa que los juegos que ustedes desarrollan hacen esto? ¿Tienen una planificación sobre cuáles son las necesidades de cada edad, de cada grupo de edad? ¿O cuando los videojuegos ya no son un juego y empiezan a ser algo más serio o algo para niños más mayores o incluso aburrido? Porque a veces los juegos tienen incluso que ser aburridos, ¿no? Es mi última pregunta. Sí, creo que es una buena pregunta. Pero en general sí tenemos que hacer Yo soy un psicólogo de desarrollo, entonces por supuesto que nos fijamos en los diferentes grupos de edades de cada niño. Pero uno de los videojuegos más importantes, que es Minecraft, no da esta gratificación inmediata. Y muchos niños pequeños y jóvenes juegan y pasan mucho tiempo construyendo cosas en este videojuego. Entonces, a veces estos niños necesitan la gratificación inmediata y muchas veces es mejor dejarles esperar un poco, ¿no? Dependiendo del grupo de edad, y por supuesto que lo hacemos. Muchos de los juegos que hacemos quizá no sean divertidos, pero sí les hacen participar. Entonces siempre intentamos encontrar un equilibrio sobre qué es lo que les va a ayudar a aprender. ¿Más preguntas por ahí? Había unas manos levantadas. Hola. Pienso que uno de los problemas de la sociedad es la competencia entre nosotros, y me gustaría decirlo porque ahora soy profesor y veo a mis niños, a mis estudiantes, si hay una pelea entre ellos, siempre dicen, bueno, pues él me ha dicho no sé qué, él ha sido, él me insulta. Yo he tenido que hacer lo mismo para defenderme, y creo que uno de los problemas básicos viene de los medios digitales, que aumenta esta competitividad entre ellos. Por ejemplo, cuando juegan un videojuego, que intentan ser mejor el uno que el otro en lugar de colaborar uno con el otro. Por eso pienso que es parte de la responsabilidad el hecho de parar este sistema, ¿no? El propio sistema capitalista, que es un sistema de competencia. Creo que es importante aumentar la cooperación y la colaboración. Por favor, haz la pregunta. Sí, me gustaría saber cómo
cómo se pueden mejorar estos videojuegos para fomentar la colaboración y no la competitividad entre las personas. Porque si tenemos competitividad en los videojuegos, pues la vamos a traducir a las aulas. Sí, bueno, capitalismo, vaya. Bueno, a ver. Sí, soy canadiense, vivo en Estados Unidos y la verdad es que la cultura allí es mucho más competitiva, pero también hay mucha colaboración y mucha cooperación. Yo diría que sí. Pero no solamente los videojuegos fomentan la competencia o la colaboración, hay muchas más cosas, grupos de afinidad, etcétera. Es decir, vamos a cualquier videojuego y siempre puedes encontrar gente que colabora y que te dice lo que tienes que hacer, los trucos que tienes que utilizar en un videojuego. Es decir, que la colaboración existe en los videojuegos. Y es lo que hemos visto en el entorno digital, donde se pueden tener videojuegos colaborativos. También estudiantes que ayudan unos a otros a utilizar un videojuego o una herramienta en particular. Nosotros necesitamos un sistema mucho más grande para cambiar todos los videojuegos o para hacer una investigación al respecto, pero sí que me parece también interesante. Hay una pregunta más, quizá, antes de que nos vayamos al café. Hay más. Sí, al final de la sala me parece que hay una mano levantada. A ver, voces nuevas por aquí. Buenas. Muchas gracias por esta charla. Simplemente quiero preguntar, porque soy una de aquellas que quiere volver a los videojuegos para reforzar el aprendizaje, entonces me ha gustado la presentación y creo que voy a intentar hablar contigo después en la pausa del café. ¿Es posible? Sí, gracias. Gracias. El café, té, etcétera, está en esta planta, en el espacio Créate. Vamos a estar hasta las 5:30, volvemos a las 5:30 súper puntuales. Hay un final sorpresa que nadie se va a querer perder. Quiero leer una vez más a quién debemos este evento importantísimo, a quién debemos el café también. Universidad Europea, Institución Libre de Enseñanza, New York University, Fundación Telefónica, Fundación Ernst & Young, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Colegio Internacional de Aravaca, Comunidad de Madrid, compartir, hablar, 5:30 aquí otra vez.